X88 Pro X5M. Nachete. ¿Qué necesitamos para cambiar el X88 X5M su ROM? ¿De acuerdo? Lo primero es saber qué procesador lleva, si el S905X5M o su variante S905A, y lo haremos a través de la aplicación CPU-Z o AIDA64. Yo uso la CPU-Z. Después bajarnos el programa V3.1.6 y después la ROM que le corresponda. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero que hacemos es bajarnos la aplicación CPU-Z a través de Aptoide o Play Store, mejor Aptoide para TV Boss, y lo que tenemos que saber qué procesador lleva el X88. En este caso es el S905X5M y os saldría así. Y si llevara el S905A os saldría de esta manera con la aplicación CPU-Z, que para mí es la mejor y la más rápida. Seguimos. Pues metemos en Google, como visteis en el episodio anterior, para bajarse el USB Board gratis, ya que a través del Limbos, de la página del Limbos, te deja bajar la ROM, pero no el programa, porque te obliga a pagar. Así o suscribirte, no me acuerdo exactamente. Pues os metéis así, como visteis en el programa anterior. En el PC lo hago, como veis en Google es un poco diferente, pero es el mismo programa, es en la misma página. Tenéis dos opciones de página, como os di anteriormente. Yo me voy a meter en este episodio que lo grabé anteriormente, de bajarme los programas y buscar dónde están los programas gratuitamente. Lo hice a través de Android PC. Como veis, ahí están todos los procesadores Android con los que es compatible este programa. Yo voy a ser más específico. Concretamente en el S905X5M, que tanto en el X88 como en el Tanis utilizamos el V3.1.6. El 3.1.6 es el programa. Como veis, ahí, una vez dado al programa para descargar, te sale una especie de espera de 5 o 6 segundos. Le damos ahí, clicamos y nos pasaría directamente a bajar el programa. Pues bien, como veis, ahí ya descargado, le damos a guardar y mi portátil pues iría a descargas. Ahí, como bien indica el cipote flecha, que es protagonista últimamente de nuestros vídeos, el cipote flecha. Pues ya lo tendríamos descargado y después instalaríamos el programa, como vais a ver después. Pues bien, pues nos metemos ahora otra vez en Google, pero ahora sí que vamos a bajar la ROM de Slimbos. Vamos a bajar lo que es el firmware para cambiar el original que lleva este TV Boss, que por ejemplo en el Tanis TX5 Plus yo lo he probado sin la ROM y con la ROM y es una maravilla. Con la ROM va mucho más fluido, más rápido que la ROM original, que realmente no me gustaba nada, daba muchos problemas de adaptación, de todo, errores, pero al meterle el Limbos, madre mía, qué cambio de TV Boss. Así que vamos y nos metemos en Google y ahora vamos a lo que es descargar la ROM, lo que es el Limbos, lo que es el firmware para cambiar el firmware de fábrica. Decir que grabar este tipo de episodios es un gran coñazo para mí y complicado a la hora de grabar. La verdad es que lo odio, pero sé que os viene muy bien. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Hoy vamos con el cambio de ROM del X88 Pro X5M con el procesador S905X5M, ¿vale? Ya sabéis que hay una variante S905A. Me meto en Google, Slimbos, y ahora vais a ver que están las dos variantes para meter la ROM, sea el S905X5M, que es el episodio de hoy, o sea el S905A, que ya haré un episodio con ese TV Boss, o sea, con el mismo TV Boss, pero con el procesador diferente, pero se hace exactamente igual. Nos vamos al S905X5M, buscamos el X88 Pro X5M, como estáis viendo ahí, nos vamos ahí y señalaremos lo que es el procesador, que una vez identificado, como hemos visto antes, nos dispondremos a cambiarlo.
Por supuesto, la colaboración de este episodio ha sido por Nachete, que es un crack, es una bestia, siempre dispuesto a colaborar. Nachete, un abrazo y gracias por tu vídeo, ya que eres el protagonista en este caso de este vídeo. He tocado algunas cosas, pero poco más. Como veis, os aparecen ahí los dos procesadores, el S905X5M y su variante S905A. ¿Vale? Es el mismo, lo que pasa es que es una variante. Y esa variante se supone que va mejor por Wi-Fi. Como veis, lo pone ahí claramente, chip S905A, y el de arriba es el S905X5M. Que sepáis que ahí tenéis Slimbos y a la derecha tenéis el firmware oficial por si os pasa algo, no va o se queda ahí trabado, ni carga ni deja de cargar, pero no funciona, le metéis otra vez el firmware oficial, que no pasa nada, que lo coge siempre a la primera. Pues ahí estarían los dos archivos. Nosotros cogemos ATV, que es el que se parece, que es el de Android TV, ¿de acuerdo? Lo bajamos, lo descargamos y ya tendríamos el archivo descargado. Nachete. ¿Y quién es Nachete? Pues Nachete es el que ha grabado el vídeo, es un crack, es una gran persona, me ha enviado el vídeo del cambio de ROM, así porque sí, para que lo veáis vosotros, no para ser el protagonista, se lo he pedido yo, así que muchas gracias Nachete por meterte en este embolado. Yo he editado y modificado algunas cosas para que lo entendáis un poco mejor, pero lo peor del vídeo lo ha hecho él, así que un abrazo Nachete. Nachete. Así que vamos a instalar el programa. Le damos ahí al Android USB, le damos a aplicación v3.1.6, como veis en la imagen, le damos ahí, clicamos y nos sale extraer todos. Le damos a extraer todos, me lo va a extraer exactamente en el mismo sitio, lo hace automáticamente, le doy a enviar y vuelvo a abrir la aplicación. Y esta vez en vez de extraer le digo ejecutar, ejecuto. Y ahora ya me está instalando el programa tal cual, le doy a que sí, el ejecutable, le doy a que sí, seguimos, le doy a OK, seguimos los pasos, le damos a Next, Lo importante es el acceso directo que creará. Le damos a Next, le damos a Sí. Le damos a Next otra vez. Siempre hacia adelante, ahí te está diciendo que va a crear un acceso directo. Nosotros Next, instalar y ya empieza a instalar. Ya una vez que tengamos el acceso directo de la aplicación, del programa, simplemente es abrirlo. Le damos a siguiente, finalizar y finish, y ya tendríamos el icono del acceso directo en el escritorio, que es lo que nos interesa una vez que está el programa instalado. Ahí está. Así que vamos a abrir el programa. Ahora sí te abre el programa tal cual, siempre te lo abre en chino la primera vez. Iros a la tercera casilla para pasarlo en inglés, allí arriba a la izquierda donde va la flecha donde os estoy indicando. Le damos ahí a la tercera casilla y lo ponemos en inglés. Le decimos que sí, OK, y ahora hay que cerrar el programa otra vez y abrirlo para que nos abra en inglés. Así que ya nos abre en inglés y ahora sí tenemos una mejor imagen que la que estábamos viendo, que se veía de puta pena. Ahora, pues ya está con el vídeo de Nachete, le damos a Setting, a Load Imagen, que es cargar la ROM, le damos a cargar la ROM y buscamos la ROM, que yo normalmente la obtengo en el escritorio y Nachete la está buscando, y donde la tenga guardada, ahí empieza a cargar el archivo, la ROM. Y ahora mismo abajo, como veis, ya está cargada la ROM en el programa para empezar a meterla en el TV Box. Y una vez cargado el programa, te da la opción arriba ya de darle al Start para metérsela al TV Box a través del USB. ¿De acuerdo? A través del cable USB ya le da al Start.
Pues empieza con el proceso de meterle el ROM. Importante, él usa un palillo, yo usaría un bastoncillo partido por la mitad porque el bastoncillo ocupa lo que es todo el orificio. Y con el palillo no podemos a veces pulsar bien el reset y nos puede crear problemas. ¿De acuerdo? Ese apunte, pero por lo demás vamos a ver cómo lo hace. Y vamos a escuchar Nachete. ¿Dónde se metería? Pues en el USB más pegado a reset, igual que en el vídeo del Tanis TX5 Plus. ¿De acuerdo? El USB, el orificio de USB más pegado al reset es el que usamos para meterle lo que es el cable USB y poder cambiar la ROM. Para que veáis lo puñetero que es, ahí va. Primer intento. Como veis no lo coge, no hace nada arriba, ahí a la izquierda en la pantalla. Nada, no hace nada. Lo vuelve a sacar, suelta el reset. Lo vuelve a apretar. Hay que apretar bien, que este da guerra. Segundo al conectar. intento. Decir que Nachete es un experto cambiando ROM. Ha cambiado muchos TV Boss la ROM, así que para que veáis lo puñetero que es a veces. Vale, no me lo ha reconocido. Y tercer intento. Y a la tercera ahí veis cómo por fin entra y va a la vencida. Pues ahora soltará el reset y ya dejará que cargue tranquilamente el TV Boss. Ha esperado a sacarlo un poco más del 3%. Lo importante es que cargue. Vale. Yo normalmente el 3% ya suelto el reset. Y para asegurarlo, Nachete lo ha hecho así. Así que me parece muy bien. Vale. Yo ya suelto. Ya está cargando. Pues voy a cortar los tiempos. ¿De acuerdo? Esto tarda lo que tarda. Así que vamos a ir más rápido. Y ya está. Vale. Terminado. Stop. Y ya podemos desconectar. Pues ahora a seguir exactamente lo que va a hacer Nachete. Os dejo con un tema musical de los míos, como siempre, hecho por mí, a tope, y que lo disfrutéis. Y muchas gracias, Nachete, como siempre, simplemente por ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio, como bien dice el lema de mi canal. Y espérate, Nachete, al final del vídeo, que al final del vídeo tienes una sorpresa. ¡Un abrazo, Nachete! ¡Nachete! Can't
We move through stars, find the signal. Two bodies, one frequency. Lock into the rhythm, feel the transmission. Your pulse and mine, same wavelength. Nachete. Universe expanding, but we stay aligned. Gravity cannot break the sound and light combine. Raise your hands, touch the orbit. Every heartbeat gets us closer. Pues vamos a darle la sorpresa a Nachete. ¿Hay alguien que quiere decirte algo, Nachete? Nachete. Achete, you are the best. Okay, Nachete, you are the best. ¡Jo, macho! Hasta las estrellas se acuerdan de ti, Nachete. Un momento. ¿Lo oís? Es ese ruido. ¡Pum! 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 ¿Ah? Eso no lo hacen los trogloditas, ¿no? Tiene que ser otra cosa. ¡Es Demogorgon! Estamos bien jodidos. ¡Hijo puta! ¡Se está tapando a Cody! ¡Y sus fuentes!